La leyenda de la Santa Muerte. Mateo Cárdenas era un hombre de pocas palabras y vida sencilla. Vivía en un pequeño caserío escondido entre cerros, donde la tierra se mezclaba con el polvo del olvido. Su casa era de madera vieja y techo de lámina, compartida con su madre anciana, doña Teresa, y un perro mestizo que respondía al nombre de Rayo. Mateo se dedicaba a enterrar muertos, oficio que había heredado de su padre, quien antes de morir le dejó las herramientas del cementerio y una advertencia que nunca explicó del todo. Era un hombre reservado, respetuoso y de hábitos firmes. Se levantaba antes del alba, rezaba en silencio y caminaba hasta el camposanto con la pala al hombro, saludando con un gesto a quien se cruzara. Su único amigo era Eusebio, el cantinero del pueblo, quien siempre lo recibía al caer la tarde con un mezcal y una charla sobre los vivos y los muertos. Entre risas, solían decir que Mateo conocía más difuntos que personas respirando. Pero esa calma cotidiana se quebró una noche, cuando una familia llegó desde el monte pidiendo un entierro urgente. Todo comenzó con aquella petición. Un hombre desconocido golpeó la puerta de Mateo pasada la medianoche. Vestía ropas de luto y el sombrero le cubría el rostro. Detrás de él, una carreta cargaba un ataúd improvisado con tablas toscas. «Necesitamos enterrarla ya, antes del amanecer», dijo el hombre con voz seca. Mateo dudó, pero la costumbre le ganó. Preparó la linterna, la pala y caminó tras ellos hasta el cementerio. Durante el trayecto, escuchó murmullos, algo parecido a rezos antiguos, pronunciados por la mujer que acompañaba la carreta. Cuando llegaron, Mateo notó que el féretro estaba cubierto con un manto negro sin cruz ni nombre. «¿Quién era?», preguntó sin levantar mucho la voz. «No lo preguntes», respondió la mujer mirando hacia el suelo. «No debe saberse su nombre». Mateo sintió un escalofrío. Aún así, cavó la fosa y colocó la caja dentro. Cuando quiso rezar un Padre Nuestro, la mujer lo detuvo con un gesto brusco. Ella no acepta rezos humanos. Al terminar, el hombre del sombrero arrojó sobre la tierra un puñado de huesos blanqueados. Mateo observó cómo el polvo parecía moverse con vida propia. No dijo nada. Cuando levantó la mirada, ambos desconocidos ya se habían ido. Durante los días siguientes, el aire del pueblo se volvió más denso. Las velas del altar en casa de doña Teresa se apagaban solas. Los perros ladraban al amanecer y el sonido de una campanilla metálica se escuchaba cada medianoche cerca del cementerio. Eusebio, intrigado, visitó a Mateo una tarde. «Dicen que trajeron un cuerpo sin nombre», comentó mientras servía 2 vasos. «Desde entonces, nadie duerme tranquilo». Mateo asintió, sin atreverse a contar los detalles, pero esa noche sintió que debía volver al camposanto. Caminó entre las tumbas guiado solo por la luz de la luna. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, una fragancia dulzona parecida al copal. Al llegar al lugar del entierro reciente, vio que la tierra estaba removida. La cruz improvisada había desaparecido. «¿Quién anda ahí?», gritó, sosteniendo la linterna. Del fondo de la oscuridad surgió un sonido de arrastre, suave pero constante, como telas rozando el suelo. Entonces la vio. Una figura alta envuelta en un velo blanco que se movía sin viento alguno. En sus manos sostenía una guadaña curva y en su rostro no había carne, solo una calavera pulida que brillaba con una luz interna.
Sus ojos, huecos y negros, parecían absorber toda la noche. Mateo retrocedió, tropezando con una lápida. «No temas», dijo una voz femenina, fría y profunda. «No vine por ti, aún». La aparición se desvaneció con el tintinear de la campanilla. Mateo corrió de regreso a su casa, respirando agitado. Su madre, al verlo, se santiguó. «Te dije que no anduvieras de noche entre los muertos», le susurró. «Hay almas que no olvidan su camino». Al día siguiente, el rumor corrió por todo el pueblo. El hombre del sombrero había sido hallado muerto en el río, con el rostro cubierto de flores marchitas. Nadie reclamó el cuerpo, y Mateo, como sepulturero, tuvo que enterrarlo. Mientras lanzaba la primera palada de tierra, escuchó una voz detrás de él. «Le pertenece». Era la mujer del entierro. Tenía el mismo manto negro y una mirada vacía. Antes de que Mateo pudiera responder, ella se alejó entre los árboles. Esa noche, Eusebio lo visitó, alarmado. «Mateo, no salgas mañana. Dicen que la Santa Muerte anda rondando». La vieron frente a la iglesia, rezando sola. Mateo no respondió. Algo en su interior lo empujaba a buscar respuestas. Se dirigió al cura del pueblo, el padre Anselmo, quien lo recibió con rostro preocupado. «Hijo, hay cosas que no deben profanarse. Esa tumba no era de un cristiano, era una ofrenda, un pacto antiguo». «¿Pacto?», preguntó Mateo. «Hay quienes piden favores a la Santa Muerte, pero todo favor tiene un precio». Esa noche, el viento sopló con furia. Los árboles crujían como huesos. Mateo soñó, o creyó hacerlo con la figura blanca observándolo desde el pie de su cama. Cuando despertó, el reloj marcaba las 3. Escuchó el sonido de la campanilla. La puerta principal se abrió sola, y al fondo del pasillo la vio entrar. «Tu padre me conocía», dijo la voz espectral, «y tú has abierto mi descanso». Mateo cayó de rodillas. «¿Qué quieres de mí?», susurró. «Que completes lo que él no pudo». A la mañana siguiente, doña Teresa lo encontró dormido junto al altar familiar, con una vela encendida y el manto negro doblado sobre sus rodillas. En el pueblo comenzaron a hablar de él. Algunos decían que había sido elegido, otros que había perdido la razón. Pero Mateo parecía otro. Su mirada se había vuelto distante y pasaba horas enteras en el cementerio, murmurando nombres que nadie conocía. Eusebio intentó sacarlo de ese trance. «Hermano, esto no está bien. Ha cambiado». «Ella me muestra lo que los vivos no ven», respondió Mateo con voz serena. «La muerte no destruye, solo llama». Poco después, el padre Anselmo desapareció. En su iglesia encontraron marcas en las paredes, como de garras, y la campanilla del altar rota en 2. La gente comenzó a abandonar el pueblo. Los animales morían sin causa aparente, y en las noches se veían luces moviéndose entre las tumbas. Una tarde Eusebio, decidido a poner fin al misterio, fue al cementerio en busca de Mateo. Lo encontró frente a la tumba sin nombre, arrodillado, hablando con alguien invisible. «Mateo, vámonos de aquí. Esto no es de Dios». Mateo giró lentamente. Detrás de él, la figura de la Santa Muerte emergió del suelo, alta y resplandeciente, con su guadaña apoyada sobre la lápida. «Tarde llegas, Eusebio», dijo Mateo con voz apagada. «Ya es su hora». La aparición avanzó un paso. Su presencia heló el aire. Eusebio cayó de espaldas, paralizado.
El que desafía mi descanso paga con silencio, susurró la entidad. Eusebio logró huir, pero al día siguiente amaneció mudo. Nadie volvió a escucharlo hablar. Con el paso de los meses, Mateo se convirtió en una sombra. Los pocos que quedaban en el caserío decían verlo caminar cada noche con una campanilla en la mano, acompañado por una silueta blanca que lo seguía de cerca. El cementerio creció, las tumbas se multiplicaron y sobre todas se alzaba una más grande, cubierta con flores marchitas y una vela que nunca se apagaba. Una noche, una tormenta arrasó el lugar. Cuando cesó, la casa de Mateo había desaparecido. Solo quedó la pala clavada frente a la puerta del cementerio y una cruz hecha con huesos pequeños. Doña Teresa, enferma y casi ciega, juraba oírlo cada madrugada hablando con alguien que la llamaba Reina del Silencio. Años después, el caserío quedó abandonado. Los viajeros que pasaban por la zona decían ver una luz blanca moviéndose entre los árboles y escuchar el sonido de una campanilla cuando el viento soplaba desde el norte. Algunos aseguraban haber visto a un hombre de sombrero viejo paleando tierra junto a una mujer de rostro sin carne. Decían que era Mateo Cárdenas, el sepulturero, cumpliendo su promesa eterna junto a la Santa Muerte. Y cada vez que un extraño desaparecía en esos caminos, los aldeanos más viejos repetían la advertencia que nadie se atrevía a comprobar. No nombres a los muertos sin su permiso, porque hay quienes aún caminan con ella, esperando que les toque su hora. La campanilla sigue sonando, cuentan, siempre 3 veces, antes de que el silencio vuelva a cubrir el pueblo olvidado.